Em, Bien, ¿alguna duda? Perfecto, perfecto, profe, no hay problema. Bien, Perfecto. bueno. Bueno, ¿alguna duda general, algo que quieran ver? Eso estuvimos la clase pasada ahí en la Facu. ¿Alguna duda que haya quedado o algo que quieran consultar? Preguntas generales. Bien, No, no. Boris. Bueno, gracias ahí, Boris. Em, Muy bien. Bueno, nada, por el momento, bueno, cualquier cosa vamos hablando. Bueno, a ver, Hoy, vamos a arrancar. profe, disculpe, ¿qué veríamos? ¿La unidad 8, o sea, la unidad 6, automatización, eso no lo vemos? Claro, hoy Iríamos a vamos a ver, la... que creo, hoy ya la subí la clase. Hoy sí entré y lo subí. Porque Creo que es estaba la clase, lo que está me como figura en estas clases son la unidad 6, la. 7 y toda automatización de RPA. Claro, pero hoy cambió. De hecho, si entras al cronograma, que ustedes tienen acceso al cronograma, ¿no? Online, ¿o no? Sí, sí, Ahí creo que cambia esta teoría de infraestructura, virtualización y containers. Hoy vamos a ver eso. Yo lo cargué como clase. Está cargado como clase. Está la clase 8 vendría a ser la Sí. que ya subí las dos PDFs. Igual está habilitada ahí en la clase 8, profe. Sí, está habilitada en el Moodle, deberían verlo en la clase 8 sí, sí, ya habilitada. lo vi, perfecto. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Antes de arrancar, hoy vamos a hacer temas de infraestructura, ¿sí? Em, Está bueno que sea una clase quizá más corta porque es algo que hay partes que no es la intención ir a tanto detalle. Em, pero porque la realidad es que muchos temas estos ya de data center y todos, en tanto nivel de profundidad no, por lo menos yo no lo considero tan importante para esta materia, por lo menos. Em, Debe haber algunos acá que trabajan en administrando infraestructura, ¿no? ¿Quiénes son los especialistas que siempre tenemos y que me van a ayudar hoy? ¿Ninguno? Leandro La Grifa. Muy bien. No trabajo administrando infraestructura, pero algo entiendo. Trabajo en un equipo de desarrollo, así que nos toca a veces desplegar cosas. Y bueno. Está muy bien, está muy bien. Pero vos trabajás con un equipo de desarrollo, o sea, ¿pero sos desarrollador o administras infraestructura? No, estoy con la parte de desarrollo. Ah, ok, ok, ok. Bueno, bien, cada vez los desarrolladores están más cerca igual o mejor dicho, los administradores de infraestructura están más cerca del desarrollo, diría yo. Hay, ¿Cómo fue hay la que saber pregunta, de profe? todo. Perdón. ¿Qué? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. Que los de infraestructura, los que antes eran de infraestructura, están cada vez más cerca del código, ¿no? Por eso está la infraestructura como código. Así que se va apareciendo el desarrollo. Y viceversa también, ¿eh? El desarrollador a veces también se mete. Claro, y bueno, por eso está todo lo de DevOps. Hay alguno que acá que hace trabajo de SRE, Site Reliability Engineering. ¿Alguno? ¿Alguna manito levantada, algo? Si supiera qué es, capaz te puedo decir sí o no. Bueno, DevOps habrán escuchado, ¿no? DevOps, DevSecOps. De oído Ya, sí. de oídos, está muy bien. ¿Alguno que pueda contar un poquito de qué se trata DevOps? Puedo contar de manera así, media rústica. Dale, rústica, artesanal, vamos. Sí, DevOps está más relacionado con lo que es despliegue continuo. Antes el desarrollador por ahí se armaba su compilación y se la entregaba a alguien para que la pruebe, después esa persona se la pasaba a otra para que la suba al servidor y nada, era como un pasamano. Y ahora es como si fuese un ciclo continuo en el cual se automatiza todo el proceso con
pipeline y bueno, lo que es el desarrollo, la compilación, la prueba y el despliegue se hacen en el mismo acto, podemos llegar a decirlo, ¿no? Es lo que entiendo así como de manera rústica. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Em, de hecho, se habla de que DevOps o DevSecOps, DevOps es la palabra que mezcla development y operations, ¿no? Y DevSecOps, bueno, obviamente es Development, Security and Operations. Entonces es la que mezcla esos tres pilares, ¿no? Y como muy bien decía Leandro, Leandro en realidad creo que no dijo esto, pero lo voy a agregar y viene en línea con lo que él dijo. eh, DevOps en realidad termina siendo, es cultural, digamos, ¿no? Termina siendo una cultura de que el desarrollo esté más cerca de la operación, que no sea como era antes, que los desarrolladores hacían un código y después se lo tiraban a los de infraestructura, operaciones, y se lo tiraban de alguna forma por la cabeza y empezaban los idas y vueltas, ¿no? Y de repente aparecían un montón de requerimientos que necesitaba la gente de operaciones para operar el software en sí y que no se habían tenido en cuenta antes y que no andan los diferentes ambientes, caídas, bueno, etcétera, idas y vueltas, fricción. em, y eso empieza a ser con DevOps, es que culturalmente empieza a cambiar y el cambio cultural obviamente conlleva a herramientas y procesos y metodologías que van saliendo, ¿no? Creo que sí, ahí Leandro comentaba del pipeline de desarrollo, integración continua. Bueno, son todas cosas que empiezan a impactar en esto de. Después lo vamos a ver un poquito más con algo más de detalle, pero como títulos está bueno que lo vayamos poniendo. Así que bueno, como siempre, como dijimos en la clase pasada, interrúmpame, comenten, hagan frenan, si me equivoco me corrigen, así que aprendo. Me encanta equivocarme en una clase y que alguien me corrija. Eh, hay compañeros que quieren entrar al Zoom. Interrúmpame también porque ahora estoy viendo el chat, pero cuando empiezo a compartir después no lo veo más. Y, y quizá me pongo a hablar y si alguien quiere preguntar algo lo pregunta por chat, yo no lo veo. No estoy viendo. ¿Estás seguro que hay todavía gente que no puede entrar? Porque no estoy viendo gente que me dice que necesita entrar. 8 y 70 subió, ¿sabéis? Chequenlo por las dudas. Yo no estoy viendo en algún lugar que me esté diciendo que, que hay alguien esperando para entrar. Así que bueno, como les decía, cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Y si hay algo le decía así, que si hay algo para agregar información, incluso para corregirme, me encanta. Está bueno, yo dando, dando clases se aprende un montón, así que eh, bienvenido. Bueno, voy a empezar a compartir, ¿sí? Em, y ahí vamos charlando un poco de esto. Bueno, estructura, virtualización y containers, ¿sí? Y también me frenan si estoy hablando de temas que les parece que no se entiende nada. Puede pasar también. Tratamos ahí de ajustar. Como siempre, el desafío acá es tratar de nivelar entre algunos que quizás sabe mucho, otros que quizás no tienen el background. Entonces, buscar ese punto intermedio. Y que no sea que tratemos de igualar todos un poquito para arriba, pero sin que esa distancia sea tan grande como para que alguien esté perdido. Bueno, vamos a arrancar. ¿Y por qué damos esta clase? Em, Conmigo hablamos la otra vez, la primera clase de arquitectura de software, atributos de calidad, em, los diferentes atributos que estábamos hablando. ¿Qué se acuerda de los atributos de calidad? ¿Qué me puede nombrar ahí alguno? Rápidamente. ¿Escalabilidad puede ser uno de ellos? Escalabilidad, Boris, muy bien, escalabilidad. Otro más. Ya acá me tiro un piletazo. Mantenimiento, mantenibilidad. Vale, va, bien, ¿eh? No sé si estás con los apuntes al lado, con una inteligencia artificial, pero va bien igual. Afilado. Nada, muy bien. Usabilidad. Usabilidad, muy Redundancia. bien. Redundancia, está muy bien. Bien. Y si están usando alguna inteligencia artificial, que sé yo, no hay ningún problema. Mientras que más o menos traten de entender de qué se trata
cada una de estas cosas para que se utilizan. Perfecto. Ya la inteligencia artificial obviamente nos circunda a todos en todo momento. Así que bueno, em, entonces, habíamos hablado de atributos de calidad. Dentro de esos atributos de calidad, hablamos de performance, recién dije mantenibilidad, escalabilidad, disponibilidad, em, varios de esos. Y empezamos a ver cómo se construye ese software. Y temas de qué tipo de infraestructura vamos a utilizar son claves para esos atributos de calidad, así como un montón de otras decisiones que tomamos. Entonces, vamos a entender un poquito de infraestructura, qué es la virtualización, qué son los containers. No es necesario acá tener un detalle de cada una de las cosas, eh, pero sí es un enfoque de por qué camino iría en cada situación, ¿no? Entonces, quédense un poquito con eso, que es de hecho lo que tratamos de ver en esta materia, digamos, ¿no? De qué decisiones pueden tomar ustedes, o en qué basarse, digamos. Después las preguntas, como dijimos recién, se las puede hacer una inteligencia artificial y va a responder con un nivel de detalle importantísimo, pero hay que guiarla, hay que entender un poco de qué se trata, y esto es lo que va cuando tratamos de tener este paneo de las cosas. Entonces, vamos a ver que tenemos la infraestructura, virtualización, containers, después vamos a hablar un poquito de Kubernetes y ese tipo de containers. Bien, bueno, ¿qué entendemos por infraestructura? ¿Sí? Bueno, básicamente la infraestructura es todo esos cimientos sobre el cual va a funcionar nuestro software. ¿Sí? Y lo podemos dividir en capas, ¿sí? En las diferentes capas que lo constituyen, ¿no? Desde el edificio, donde está, electricidad, climatización, redes, seguridad, ahora vamos a ver cada uno de estos, el hardware, donde va a correr esa infraestructura, y el software de base. ¿Sí? Todas estas capas. ¿Sí? Cuando uno empieza, me voy a adelantar un poco o voy a desordenar un poco la clase intencionalmente, en el mundo de hoy, ¿sí? ¿En qué capas a veces uno no tiene ni que prestar atención, ni sabe dónde está? Edilicio, muy probablemente, digamos, en la mayoría de las cosas creo que hoy corren en una nube y las nubes son servidores que están en alguna parte del mundo que nosotros desconocemos y no nos importa mucho. Muy bien, la nube. Bien, vamos a tener una clase de nube en 2, 3 clases para adelante. La nube. Ahora, nombraste la nube, Boris, y dijiste lo edilicio. ¿Solo el edilicio? Iría de la mano con lo que es electricidad y climatización porque, digamos, si el servidor tiene un aire acondicionado, un ventilador o un balde de agua, tampoco lo sabemos. Me gustó el balde de agua, un ventilador, sí, totalmente. Em, y también depende, y después esto lo vamos a ver en la clase de nube, cuando vemos lo de nube, también puede ser que redes y seguridad no le prestamos mucha seguridad, bueno, siempre le vamos a prestar atención, ¿no? Seguridad depende de qué nivel. Redes también depende de qué nivel. Hardware computacional también, pero empieza a ser un poco diferente la forma en que uno lo mira, ¿no? Quizá en algo más tradicional de infraestructura, que algo tradicional, pero que todavía existe, y en empresas tradicionales, la mayoría del cómputo ocurre en on-premise, ¿no? Como decimos, en un data center propio. Eso Eh, estaba por comentar. Depende si el enfoque está dado en un data center de un tercero, como un servicio, ujú. o si es un data center propio. Porque ahí sí, en la parte de edilicia, la parte de espacio, la parte de energía y climatización, también hace parte, lo mismo que la parte de seguridad y redes. Totalmente, Pablo. Y de hecho, por eso hacía la pregunta, decía, en el mundo de hoy, ¿qué partes a veces no le prestamos atención? Por eso intenté decir, por lo menos, o explicarlo de esa forma, no sé si lo entendí así, pero a veces, no, a veces porque si estamos en la nube, quizá lo vemos desde otro enfoque, pero si no, sí le podemos llegar a prestar atención. Leandro Campana. Eh, sí, todas estas capas que leemos acá, en donde yo trabajo es en el Estado, todas están, Con todas, todas, absolutamente claro, todas, obvio.
totalmente. servidores, está todo Ajá. en casa. Sí. Y un poco lo interesante de esto es verlo, es ver la complejidad que tiene, que a veces es necesario, a veces no, a veces uno incluso lo puede ver como diciendo, bueno, en lo que simplifica, lo que podría simplificar el uso de una nube, si es que lo que más conviene, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo cada una de estas capas, vamos a entrar por algunas para entender un poco la complejidad sin meternos tanto, y de nuevo, acá van a ver mucha información, no es la idea de que ustedes después sepan puntualmente alguna de estas cosas, pero sí a nivel de entender la complejidad. Entonces, edilicio, las características, uno puede poner un data center en cualquier lado, tengo un edificio que tiene Poder, un buen espacio, poder puede. ok, poder puede, pero contame algo Y más. uno tiene que tener cuidado, digamos. Así La cuestión de humedales. rápidamente. eh, claro, bueno, eso sí, porque acá en Argentina creo que tenés que tener ciertas regulaciones para decir cuando tenés información, tenés que tener información mirroreada acá en el país, creo. Y acceso 100% al Estado, pero también es una cuestión de decir, bueno, no lo voy a tener en una habitación que es un 2x2 que no tiene ventanas, que no tiene circulación de aire, porque digamos, eso va a generar un problema también en el hardware, pero poder puedes ponerlo donde vos quieras, realmente. Ujú. Creo que Leandro iba a decir algo, Leandro. Sí, no, que se tiene mucho en cuenta que no sea bajo tierra, ponerle por las inundaciones, los data centers, ¿viste? Si no tenés que tener unos sistemas de nada, de bombas, todo por si hay inundación. Bueno, está muy bien lo que dicen ambos. Si lo vamos a términos de poder puedo, lo que dice Boris y poder puedo, lo puedo poner abajo acá, abajo de mi escritorio, puedo tener 3 máquinas y decir que es un data center. Como poder puedo. Ahora, si yo tengo 3 máquinas abajo de mi escritorio, ¿qué atributo de calidad puedo estar comprometiendo? La disponibilidad en el momento de Como pegarse una mínimo, para patada, arrancar. Claro, piso el Bueno, no. cable y ya se empieza a romper, ¿no? Para arrancar. Entonces, por eso la parte edilicia, ¿de dónde lo voy a poner? Ya desde el hecho de la zona geográfica, ¿no? Em, si, lo, si pongo un data center lo puedo poner en el medio de los Andes, el data center. no sé si vas a tener buen internet ahí. Bueno, pero está bien, es un buen punto, pero también zonas sísmicas, se puede poner un data center en zonas sísmicas, pero digo, es para mirarlo, son inundables, voy a poner un data center. Bueno, empiezo a comprometer desde la base, ¿no? Porque a veces uno mira la disponibilidad desde el punto de vista de cómo está desarrollado el software, si lo tengo replicado, etcétera, etcétera. Pero si el data center, si está en un lugar donde no tengo 2 o 3 fuentes de energía distintas, redundantes, se me corta la luz y se queda todo el servicio, por más que yo ya la haya desarrollado espectacular. Entonces, características de Alicia, y te traen unas características: provisión de agua y energía, agua por temas de refrigeración, ¿no? O de energía misma. Acceso controlado, los edificios de data center para acceder es tremendamente complejo, debería serlo, ¿de acuerdo? Después, obviamente, con todo esto es importante, hay diferentes tiers de data center, ¿no? Y em, diferentes, digamos, características de un data center que lo hacen más o menos seguro. Cuando hablamos de seguro, hablamos también de, vamos a ver, disponibilidad, escalabilidad, bueno, todas esas características. Entonces, de acuerdo a ese tier donde yo quiero estar, ese tier data center, ese nivel del data center, bueno, es lo que voy a tener que tener en cuenta. Entonces, por lo general son muy seguros, son los accesos a los data center más em, sofisticados, son muy seguros. De hecho, las ubicaciones muchas veces son secretas. Con los años todo esto se fue mejorando. Hay anécdotas que me han contado de data centers acá en Argentina, que ya no ocurre más, pero que de repente le ponían un cartelito, ¿no? Ponían el cartelito de qué data center, a qué compañía, ese servidor a qué compañía pertenecía, ¿no? Y es como lo más inseguro del mundo, ¿no? Bueno, se pone un cartelito para que alguien vaya y quiera hacer atentar contra esa compañía, lo desenchufa y lo deja sin servicio. Entonces, Yo lo vi a eso. ¿qué? Sebastián. Yo sí lo vi. Claro, claro que
IBM de Martínez en la sala de servidores, cada rack tenía el nombre del banco que era. Claro, bueno, son esas anécdotas, que iba al banco a visitar el data center, ¿no? Y decía, ahí está el de ustedes. Dice, no, pues sacame el cartelito. Empecemos por sacar el cartelito, ¿no? Porque tengo un problema. Bueno, eso es como básico. Hoy estamos hablando que los data centers tienen la ubicación geográfica del data center completo. Las nubes es secreta. ¿Sí? Em, en Amazon uno sabe por qué ciudad está el data center, pero si alguien le pregunta la dirección no lo sabemos. ¿Sí? Obviamente alguien lo sabe porque alguien va, pero se maneja en forma totalmente em, confidencial, ¿no? La ubicación real de un data center. Entonces, la zona geográfica tiene múltiples aspectos para tener en cuenta. ¿Sí? Seguimos, a ver si me falta algo acá, riesgo potencial de desastre natural. Bueno, hablamos de eso, de desastres naturales, inundaciones, em, todo. Después, características que tiene que tener el edificio, además de las características más generales. Control de acceso, circuito cerrado de televisión, o sea, hay cámaras, filmaciones, acceso controlado. El acceso controlado, como les dije, em, por aprobaciones, autorizaciones, em, pueden revisar todo. Yo las pocas veces que me diga que accedo a un data center, em, bueno, los controles de seguridad son muchísimo más estrictos que en cualquier otro lado o cualquier otra oficina tradicional. Em, Control de incendio, ¿sí? Extinción, sensores de humo, sensores para aspiración, bueno, sensores de X o N cantidad de sensores, ¿sí? Em, Como para que vayamos viendo este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me gusta hacer ya automáticamente, que más allá que lo vamos a ver en la clase de nube, miren las cosas imagínense, yo soy un banco y me tengo que estar preocupando por si hay em, si funcionan los sensores de incendio, sensores de humo, ¿no? Como, si yo soy un banco, ¿de qué me quiero ocupar yo todo el día si yo soy un banco? De La Plata, Me quiero ocupar de mi de negocio, la como crocante. con cualquier negocio. Me quiero ocupar de que mis clientes encuentren opciones financieras interesantes, de que poder hacer promociones. Yo me quiero ocupar de eso, no de si los sensores funcionan o no funcionan. Em, Sí, Eso pero me el que realmente. presta el servicio al data center es el que se encarga de controlar eso. Claro, pero bueno, de- No, de- de- porque estoy en la dirección de informática y tenemos un data center, es grande, y tenemos una empresa que viene a controlar todo eso y cuando saltan las alarmas, porque en el edificio donde yo estoy, cada tanto, cuando llueve demasiado, entra agua y empiezan todas las alarmas a sonar. Y después el grupo electrógeno, como no nos dejan poner uno arriba de todo el edificio, también saltan las alarmas porque se corta la luz. claro. Bueno, hay gente que se ocupa de eso, a veces. Después hay varias modalidades, ¿no? Uno le puede contratar el data center bueno, alguien nombra IBM, IBM lo puede vender, hay otras compañías acá en Argentina que dan hosting, ¿sí? Em, pero bueno, después hay diferentes niveles, ¿no? O algunas compañías pueden tener su data center propio, ¿sí? Sí. Esas son las diferentes modalidades. En cada uno voy a tener un nivel de servicio em, distinto. Bueno, y después va a depender un poco de múltiples cuestiones. Bien, seguimos. Pasamos a la parte de electricidad y climatización. Más temas a tener en cuenta, electricidad y climatización. Em, Sistema de energía, sí, sistema de energía redundante, esto lo hablamos antes. No puedo tener una sola fuente de energía, o mejor dicho, como poder puedo, ¿no? Como bien dijo Bori, lo puedo tener, o lo puedo tener debajo del escritorio, pero se corta la luz y dejo sin servicio a No todos los está tan clientes. bueno. No estaría tan bueno. Entonces, por lo general hay fuentes de alimentación energética redundantes, ¿sí? Nosotros, sistema de energía redundante puede ser n más uno, ¿sí? Por lo general es, si necesito uno, n más uno, ¿qué sería? Es uno más, voy a tener dos, ¿sí? Y uno Dos, vacando el otro. claro, y esto se ve directamente hasta en términos de si necesito, para mí el n más uno o el 2n más uno se ve mejor en, no sé, aires acondicionados, ¿no? Yo necesito para un data center, no se contaría en cantidad de aires acondicionados, pero lo vamos a contar en cantidad de aires acondicionados. Pero si necesito 5 aires acondicionados, n más uno, ¿qué sería?
6. 6. Ahora, en 2n+1 sería poner 12 directamente. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que a veces los diferentes niveles de redundancia que uno puede tener. Esto aplica puede ser para los aires acondicionados, como puede ser para los UPS, ¿sí? O para toda la fuente de energía. ¿Ok? Después, infraestructura eléctrica, bueno, todo sistema de enfriamiento, hablamos de todo esto, pasillos de aire, inyección. Bueno, no es la idea meterse en cada uno de cada una de estas partes, estos detalles, para que no es que salgan de acá siendo especialistas de esto, pero sí es una idea de el nivel de complejidad, ¿no? Que también requiere esto, ¿no? Y siempre yo empiezo a mirar de rojo. em, Obviamente porque la nube para mí es una gran solución en muchos de estos casos, a veces obviamente no se puede ir, em, pero todo el tipo de problemática que se tiene que encargar uno cuando está administrando un data center propio, ¿sí? Y el costo energético y de administración que tiene todo esto. Bien. Bueno, data center, si alguna vieron alguna imagen, eh, de nuevo, todo lo que ven ahí en el piso, en el techo, cómo están pasados los cables, todo de acuerdo al nivel que tenga ese data center va a ser el mayor nivel de complejidad que tenga, ¿no? Bien, redes y seguridad, ¿sí? De nuevo, también las redes. Acá existen las redes públicas y después las redes privadas, ¿no? ¿Alguien me podría comentar un poco cuál es la diferencia entre las redes? ¿Cuál es una red pública o es una red pública conocida? Redes públicas son la red de la universidad, por ejemplo, o la red de un café, donde Da cualquiera que igual, pero la ingrese a red la de red. internet, digamos. Internet es una red. Internet Ah, en pensé que ibas general. más Internet es como a la red específico, sí. madre, ¿no? La red madre o padre, como quieran llamarlo, pública, ¿no? Y después están las redes, las que son las redes privadas, ¿no? Alguno que conozca de redes me ayuda ahí con la La red explicación? corporativa, por ejemplo, la red de una empresa. Claro. Ah, El dominio de un mail, por ejemplo. exactamente. A mí me gusta la comparación un poco entre una red pública y una red privada, un enlace privado que uno contrate, em, como la diferencia entre un colectivo y un auto, ¿no? Em, el colectivo puede andar bien, pero yo dependo un poco más de voy compartiendo el mismo enlace, de repente puede tener más problemas estando todos ahí, todos en el mismo lugar, ¿sí? Si hay mucho puede ir más lento, ¿no? Si hay mucha gente puede ir más lento. Ahora, diferente es si yo tengo mi auto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más allá del tráfico, hagamos de cuenta del tráfico, que es un poco distinto. Pero igualmente, con el tráfico, con el auto yo me podría ir moviendo en el tráfico distinto. Entonces, eso es la diferencia entre un enlace público y un enlace privado. El enlace público, si en Internet funciona bien, yo no controlo, no puedo tener ciertos SLAs, ¿no? SLAs, niveles de servicio. Y el Entonces, servicio. no puedo controlar quizá la latencia que quiero tener, el ancho de banda que quiero tener. Dependo mucho de otros factores que son en algún punto ajenos a lo que yo puedo hacer. En cambio, en un enlace dedicado, sí, yo puedo pedir a la compañía a la cual le contrato el enlace que me dé ciertas características, es cierto SLA, ¿sí? Y ese SLA, si no lo cumple, algún tipo de penalización. Entonces, eso es un poco la diferencia entre uno y otro. Bueno, dentro de un data center también tenemos toda esta problemática de las redes, ¿sí? Acá hay algunas redes de ejemplo, de nuevo, no es la idea meternos en cada una, pero sí es algo que uno se tiene que empezar a probar qué tipo de red pongo, qué tipo de red voy a necesitar, para nivel de latencia, nivel de disponibilidad, nivel de redundancia. Todas estas son preguntas que a la hora de tener un data center uno se tiene que hacer, ¿sí? Esto conlleva también costos, conlleva administración, conlleva costos operativos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos? Samuel? No, Vamos bien. Muy bien, Muy bien. Una pregunta, profe. dale. La que no conozco es esa frame relay. No. Esa, ¿qué sería?
Frame Relay es un tipo de red, es bastante antigua. Yo la estudié No, en sí tengo la eso. estudié en su Sí. momento, Yo si querés pero le comento un poco, profe. dale, Sí, dale. esa red se utilizó desde las primeras, es previo al MPLS, permitía poder unificar, lo usaban mucho los bancos para unificar la red de una sucursal a otra y tenía unos DTU de hasta 2 megas. Se usaba mucho para unificar redes SDH, las viejas redes de fibra óptica, que después, bueno, se migraron todas a Metro Ethernet, ¿no? Pero para, digamos, para redes SDH se configuraban sobre esas redes los frame relay. O sea, son redes que se dejaron de usar año 2007, son muy viejas. Ah, ahí muy bien. Sí. Ok, bien. Y creo que se usaban los ATMs también, ¿no? Claro, Frame exacto. Los Relay. ATM, los cajeros automáticos, antes de conectarse por MPLS, se conectaban por frame relay. Em, Trabajé mucho con cajeros automáticos. ¿Con qué trabajaste mucho, Leandro? ¿Dijiste? Con cajeros automáticos. Ah, La parte de mantenimiento, desarrollo. ok, ok. Ah, Espera que perdí la Yo presentación. en mi trabajo el data center tiene LAN to LAN y MPLS. Ujú. Sí, todos los frame relay se fueron dando de baja y se Sí. migraron todos a MPLS. Yo Mm. lo tenemos así, lo sé los nombres porque tuve que hacer las especificaciones técnicas para la licitación pública. Sí, yo llegué a configurar frame relay en Newbridge, que es el sistema con el cual se configuraban los anchos de banda, los KLM y demás. Pero bueno, es algo que se dejó usar en el 2007, 2008, hace tiempo. Ujú. Bien. Bueno. Bueno, red de seguridad, más complejidad, otras cosas que uno tiene que prestar atención a la hora de hacer un data center. Load balancers, firewalls, ¿no? Ahí están marcados en negrita algunos de los que son los más clásicos, ¿no? Em, pero después hay IPS, WAF, en 100, bueno, todos conceptos que están dentro de la jerga de los data centers. Network Area Storage, Storage Area Network, son también todos conceptos que están involucrados ahí. Marqué dos en negrita, ¿sí? Porque son quizás los más típicos de esto. Em, ¿Escucharon? Firewall, Load Balancer. ¿Quién ahí? ¿Quién me, quién, El quién me ayuda ahí? load balancer Esa. es cuando vos querés tener Balanceo de carga. claro, una conectividad de backup. Vos usás un balanceador de carga para tener dos servicios de internet conectados Ujú. y cuando están los dos funcionando, podés como conjugar ese ancho de banda y en caso de que se caiga uno, bueno, seguir funcionando con uno. Ah, claro, Firewall básicamente, ¿y por qué están, perdón, Firewall, Load Balancer, porque está señalado, porque si lo pensamos en términos de atributos de calidad, ¿no? Algo que es bien directo, me adelanto, así como dos básicos que están Disponibilidad. impactados por la existencia del load balancer. La Disponibilidad, dijo Ale, no redundancia, sé bien qué, pero Di- Y la bueno, redundancia en conectividad. Disponibilidad y la disponibilidad, la redundancia. disponibilidad, redundancia y qué más. Estabilidad, Escalabilidad, la vi. bien, escalabilidad. Y ya dijeron dos, podríamos hablar de escalabilidad y performance, que es otro que está muy relacionado con la escalabilidad, también, ¿no? O sea, como decía Tomás, si el load balancer no va balanceando la carga entre diferentes servidores, hay diferentes políticas para balancear esa carga. em, Impacta directamente sobre, primero por la disponibilidad, ¿no? Si yo estoy balanceando la carga lo simplifico el caso, entre dos servidores, se cae, se cae uno, sigo trabajando con el otro. Si el load balancer se da cuenta automáticamente que se cayó uno de los dos y sigue funcionando el otro, ¿sí? Si se cae el segundo, me quedo sin servicio. Bueno, depende de qué tipo de nivel de disponibilidad necesite, cuántos voy a tener, cuántos servidores voy a tener, ¿sí? Eso Eso, en base a la necesidad que tengas cuando una persona o una empresa contrata el servicio. O requiere el servicio. exactamente, base a cuando una empresa contrata el servicio, base a mi aplicación, ¿no? Cuando vemos los atributos de calidad diciendo, ok, ¿qué nivel de disponibilidad necesito? ¿No? Y de acuerdo a ese nivel de disponibilidad que necesitas, bueno, uno empieza a hacer ahí los cálculos, ¿no? De cuánto tiempo voy a tener la disponibilidad, cuántas veces me puede caer un servidor, si tengo que poner más servidores, cómo lo voy a configurar. Hay N preocupaciones más a Claro, través de eso, pero
Eso te lo marca el SLA. O sea, depende de tu nivel de acuerdo del servicio que tengas con tus clientes. Es más o menos la proyección de redundancia que vos vas a tener que tener en todos los servicios para que todo, para poder cumplir ese objetivo. Exactamente. Ahí vos, Tomás, lo estás viendo igual del lado de o un proveedor de data center o proveedor de infraestructura. También existe cuando hay data center propios que tengo que tener gente que esté dedicada a esto y dedicada a mantener los load balancers, comprar la infraestructura necesaria, el software necesario, todo lo que es necesario para un load balancer. Totalmente. Bien, seguimos. Hardware computacional, ¿sí? O sea, pasamos, bueno, voy a volver a las capas, ¿no? Tenemos acá cada una de estas capas. Primero hablamos de el edificio, ¿sí? El edificio donde va a estar el data center, después la electricidad, climatización, ¿sí? Em, acá en lo que es electricidad y climatización, ya también hablamos un poco, como una capa una tras otra. Redes y seguridad, ya tenemos la red, ahora empezamos a pensar en el hardware, ¿sí? Si me remonto a años atrás, mm, iba a decir varios años atrás, depende de cómo uno lo mire, aunque todavía sigue existiendo en algún punto. Em, Después tengo el hardware, ¿no? Sobre el cual va a estar corriendo el software, ¿sí? Em, cualquier compañía que tiene infraestructura on-premise sigue teniendo que comprar el hardware para correr eso. ¿Qué problemáticas clásicas tiene el hardware que uno compra? No, perdón, y voy a hacer la pregunta un poquito más específica. No estoy hablando del problema de si el hardware es bueno o es malo, digo. El problema, digamos, a nivel ¿Miento? de compra de hardware, ¿no? Del Es hecho de caro. tener que tener hardware. Es posible que sea también el hecho de que se gaste, por así llamarlo. Digo, si vos Y es contratás un correcto. servicio en la nube, medio que si el gasto de esos componentes de hardware a vos no te afecta tan directamente como si te afecta que se gaste un procesador, un almacenamiento, lo que fuera, por decir ejemplos, ¿no? Un Aparte, a lo mejor punto sí. totalmente correcto. Silvina, creo que estabas comentando algo también. Sí, bueno, en mi trabajo tienen, así como vos dijiste, Gastón, los servidores, bueno, se van, hay algunos que los discos no tienen espacio porque ya hace varios años que está el data center y este año quisieron comprar discos nuevos y no los dejaron Ujú. porque no hay más espacio para hacer máquinas virtuales, no hay espacio para hacerlos. Lo que dijo, explicó recién el otro chico, que hoy lo acabo de entender, porque lo escuché a mis compañeros hablando, y la verdad que yo trabajo en el Estado Nacional y ya está viejo el data center que tenemos nosotros. Quiere Ujú. mirar a la nube, Ah, el data center lo hay que seguir manteniendo, porque encima está compartido en el edificio. ujú. Bien, ahí Leandro, ¿qué más? No, un poco lo que dijo Silvina y los chicos. El hardware se desgasta, el hardware va quedando corto, va quedando viejo y bueno, hay que reemplazarlo y bueno, mismo problema. En el estado es complicadísimo reemplazar, en el estado es complicadísimo tener escalabilidad, Ujú. problemas. Por eso supongo que esto apunta al hardware, a todo al hardware en la nube, todo SaaS, ¿no es cierto? Toda la infraestructura. Sí. Sebastián. Si necesitas importar algún componente en particular, puedes tener alguna traba legal, económica, política, lo que fuera. Eh, y además, lo que mencionaban recién, más allá del desgaste, el tema de la escalabilidad. A lo mejor vos necesitas más recursos para un momento o un proceso en particular y después te queda grande. Eso ya está, ya lo pagaste y te queda. Ujú. Con la nube, a lo mejor te vas resguardado en ese sentido que escalas según la necesidad y cualquier cosa te achicás después. Bien, todas las respuestas son correctas. Parece un multiple choice, hay varias y todas son correctas. Todo termina redundando en tiempos y costos. Si quieren la más grave en algún punto puede ser la de los tiempos. Tengo que salir a comprar el hardware. Tarda el tiempo que tarden en importarlo, fabricarlo, traerlo. Y no estamos hablando de las trabas que comentaba uno de ustedes recién, creo que Leandro.
trabas de importación, de repente hay una traba de importación, no hay importaciones, el hardware no llega, tarda 9 meses, después llega, lo tengo que instalar, todo después a los meses, como dijo Boris, a los meses o a los años lo tengo que cambiar porque está desactualizado, no hay espacio en el data center, mil problemas, y ahora vamos a ver algunos más que son muy interesantes también. Boris, ¿querés decir algo? Respecto a esto que comentó el compañero en el final de esto de decir de la escalabilidad, que estoy 100% de acuerdo. En rasgos generales, ¿es más caro, por ejemplo, si yo tengo una CPU como servidor, digamos, en mi trabajo, y tengo 16 GB de RAM y quiero tener 32 GB de RAM? ¿Es más caro salir a comprar esas 32 que pagar en una nube por 16 GB más de RAM en este caso, por poner un ejemplo? Es hay un gran depende ahí, Y ¿no? depende. Porque no Porque estás pagando solamente los 32 que vos estás necesitando. Estás Claro. pagando toda esta infraestructura que lo estás soportando, te está dando la garantía de tener el servicio redundante, yo el, creo que el gasto de Cara a las energía que memorias también. usás. Yo creo que, a ver, es muy difícil a esto aislarlo y verlo como solamente un 16 contra 16, ¿no? Em, porque, y por eso tenemos trabajo, o la inteligencia artificial nos ayudó mucho, pero porque hay varios factores que terminan impactando sobre eso. Entonces, a veces es compleja la comparación de cuánto me sale esto mismo que yo tengo un premio corriendo en la nube. em, no porque no se pueda hacer, claro que se puede hacer, y claro que, pero depende de varios factores. Entonces, por lo general, y yo que trabajo con, digamos, con este tipo de temas, es importante hacer un análisis de cuál es la carga de trabajo que se quiere ver, ¿no? Más a nivel de la carga de trabajo en sí. Em, Porque también ese modelo es distinto. Uno se paga por el uso, otro se paga, compras el hardware en sí, ¿sí? Entonces, no me gustaría darte una respuesta que sea tan generalista para todo, Boris, con eso. Entendido, entendido. Igual hoy el tema del hardware es más a demanda que una configuración fija de una virtual. Sí, pero mira, voy Uno a nunca adelantar sabe cuánto voy a tiene. adelantar un poquito para ir viendo otras problemáticas. Ustedes nombraban muchas de las problemáticas que son tal cual, pero hay una también que los que trabajaron con hardware así más tradicional, que es el famoso hardware sizing, ¿no? ¿Qué es el sizing? Esto es una estimación que uno tiene que hacer. Digamos, ok, listo, tengo que correr determinada aplicación, ¿sí? Que va a tener tantas transacciones por minuto, por segundo, va a tener este tipo de complejidad computacional, va a necesitar guardar tanta información en discos. Bueno, sizing es estimar em, qué necesidad de hardware voy a tener. ¿Sí? ¿En qué Dimensionamiento. dimensionamiento? Claro, y eso por lo general termina siendo en cómputo, networking, storage. ¿Sí? ¿Qué información voy a necesitar para hacer ese análisis? Bueno, acá hay varias, a veces son hay múltiples formas de hacer un sizing. Yo hace unos cuantos años hacía mucho tipo de estos sizings. em, Y la verdad que me terminaba guiando por varios factores. A veces desde entender, había unas métricas que eran los SAPs, no sé si algunos lo escucharon. em, los SAPs básicamente lo había hecho SAP y era, em, decían, bueno, para correr este ERP, este SAP, en determinado hardware utiliza tanto SAP, era alguna clasificación que le hacía. Y así uno lo iba probando en diferentes hardware. Bueno, no quiero profundizar tanto, pero em, a lo que voy, a veces hacían comparaciones, a veces hacían analogías, se puede hacer cualquier tipo em, de, de metodología de estimación. Todos terminan siendo ¿no? La famosa los 5 dedos oscilantes, em, difícil de, de poder estimar. ¿Sí? Entonces, esto es otro de los grandes problemas. ¿Sí? Em,
acá seguimos hablando de eso, ¿no? ¿Qué tipo de aplicación es? Si tiene página web, base de datos, o la OLTP, esto es forma de procesamiento de los datos. Em, Todo eso va a redundar en qué tipo de hardware voy a necesitar, ¿sí? Y uno puede hacer este tipo de estimación, ¿no? Bueno, ok, para este tipo de contenido voy a necesitar tanto de CPU, tanto de memoria, tanto espacio en disco, empezar a calificar y todo eso que termina dando una cuenta de, ok, voy a necesitar 20 servidores de tales características, ¿no? Y ahí salir a hacer la compra. ¿Qué problemas puede tener esto? Perdón, ya hablamos de todos los problemas de traer hardware. Ahora, el tema de hacer el sizing. ¿Qué otros problemas va a traer? Subestimar ¿Subestimar o sobreestimar? Sobreestimar las los dos. Entonces, modes. Sobreestimar, sí, los gastos. ambos, subestimar, sobreestimar. La demanda es cambiante. O sea, Cambia los más allá de que uno requerimientos. estime bien o estime mal, ¿no? Quizá hace 20 años la demanda no era tan cambiante, ¿no? Uno tenías un core bancario, el core bancario lo accedían solamente los que estaban en las cajas, eh, y los que estaban en las cajas de los empleados mismos que estaban en las cajas eran, no sé, 100 empleados, 200 empleados, accedían a esas cajas, no había un home banking que está accediendo. Entonces, quizá era más fácil estimar, porque una vez que ya más o menos sabías cuánto por cada usuario que tenías, cuántas transacciones iba a hacer más o menos, era casi una regla de tres simple. Cuando explota Internet, empieza a cambiar todo. Entonces, hoy ni hablar de que cualquiera de estas cosas es una estimación, por más precisa que uno la pueda hacer, puede durar minutos, ¿no? Entonces, justo están los apps que les nombraba antes, SAPs, los TPCs, Transaction Per, no me acuerdo qué era TPC, em, pero también es otra forma de homogeneizar la cantidad de transacciones que va a tener una aplicación y así por ende poder em, estimar la cantidad de servidores que uno necesita. Y también los diferentes tipos de procesadores, ¿no? Eh, Intel, bueno, Santos, servidores viejos, pero hoy estamos hablando de los GPUs, ¿no? De un montón de tipos de procesadores que sirven para procesar em, para diferentes necesidades de procesamiento, ¿sí? Uno necesita mucho cómputo, necesita menos cómputo, pero más storage, em, mejor forma de paralelizar, ¿sí? En detrimento quizás de la performance de las transacciones por segundo que pueda procesar. Bueno, los diferentes tipos de procesadores también termina siendo una decisión a tomar. Bien. ¿Comentarios, preguntas? No, todo ¿Esto? bien, profe. Muy bien, Ok. muy bien. Bien. Seguimos, disco. Bueno, problemática de disco, cuánto espacio voy a necesitar. Después me quedo sin capacidad en el disco. Ya recién les comentaba antes, el rendimiento también de las operaciones, cada una de las operaciones en disco. Em, a nivel de red, el ancho de banda que voy a necesitar y la latencia que voy a tener, ¿sí? También son todos temas. Perdón, eh, profe. Ahí Sebastián Dale. puso que las siglas eran Transaction Processing Performance Coding. ¿Puede ser? Una pregunta, ¿eh? Es lo Es que una encontré, pregunta pero igual. no. TPCs. No me acuerdo que eran los TPC, pero es parecido a los apps. Esto pasaron tantos años que ya no me acuerdo qué significa. Pero trabajé bastante con este tipo de cosas. Estoy buscando, ¿eh? Transaction per compute. Transaction per hour. No, que no me acuerdo. Transaction Processing Performance. Ok, Hablo de council, no sé si concilio claro. No, como acuerdo. sí. Eh, bueno, igual ahora me hicieron meter ahí, pero Pasa, pasa. termina siendo lo que termina siendo, yo me meto para. Ya está, entré. Lo mismo que los apps, que se lo expliqué antes medio por arriba, que creo probablemente no se haya entendido. Le voy a explicar un poquito más, que es lo mismo que los TPCs. Em, lo que se hacía con los TPCs es decir, ok, yo tengo una aplicación con determinadas características y esa aplicación necesita tantos TPCs, ¿no?
Entonces esos TPCs era como un denominador común y después uno decía, bueno, ok, este tipo de hardware soporta tantos TPCs. Entonces, simplificando todo este asunto, era, ok, listo, si está una aplicación modelo, ¿no? Necesitaba 1000 TPCs, ¿no? Y después cada uno de los servidores tenía, eh, podía correr 100 TPC, bueno, necesito 10 servidores. Esa era un poquito la cuenta. Entonces yo lo que tenía que hacer era buscar mi aplicación a cuál se parecía. Como parecía que mi aplicación entonces necesita tantos TPCs. Em, Esa era un poquito la forma. Entonces ahí uno podía cambiar de tipo de hardware. Decía, bueno, ok, listo, si compro un hardware Intel x86, voy a necesitar tanto. Si compro un Sun, voy a necesitar esto. Si compro un Nvidia, no sé qué, voy a necesitar tantos otros. Es un poco para lograr eso. No sé si se entendió, la verdad, pero tampoco es necesario que se entienda del todo. Era nada más para contarles un poco de dónde venía todo. No se preocupen si no lo entendieron, no es que venimos a preguntar eso en un examen. Bien, seguimos. Em, y con el hardware sizing, sí, vamos a entender qué significa la escalabilidad horizontal y vertical. A ver quién me ayuda, ya que acá tengo gente con mucha experiencia en esto. La escalabilidad horizontal es, por ejemplo, si tenés una computadora que hace un trabajo, hacer una escalabilidad horizontal sería aumentar la cantidad de computadoras que tenés en el trabajo. Es tener, en vez de un CPU, tendrías tres CPUs. Bien, Y horizontal es, en vez de agregar un CPU más, es agregarle más cosas a ese CPU. Una nueva GPU, más RAM, más almacenamiento, un procesador nuevo. excelente. La escalabilidad horizontal es, ¿no? Como ir creando como clones uno al lado del otro, ¿no? Y después vamos a ver qué tipo de clones hay cuando avancemos un poquito más ahora con los contenedores. Pero es como ir clonando lo mismo y ahí qué necesita arriba, lo que hablamos antes, un load balancer para que distribuya el trabajo entre todos esos clones. Escalabilidad vertical es me quedo con el mismo y le doy más fuerza, más potencia, es más fuerza bruta a ese mismo, con hardware, memoria o lo que necesite. ¿Sí? ¿Hay una mejor que la otra? Siempre va a ser un depende. ¿Sí? Habitualmente hoy todos tienden un poco más a la escalabilidad horizontal, em, porque da como más, más flexibilidad, pero en algunos casos no es viable paralelizar el trabajo, entonces la única forma es la escalabilidad vertical. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora, por ahora hablamos de todas las capas de un data center, ¿sí? Pero vamos a empezar a hablar de virtualización, ¿sí? De qué significa la virtualización. Y esto no me queda otra que hacer como un poquito el raconto histórico. Cuando empezó la computación en un hardware, sobre el hardware, visto todas las capas, llegamos hasta la capa del hardware, una de las más arriba, después venía el software de base. El software de base básicamente es el sistema operativo que está corriendo ahí y se desplegaban las aplicaciones sobre ese sistema operativo. Bueno, ¿qué fue lo que qué tenía o qué tiene esto, digamos, desplegar las aplicaciones directamente sobre el hardware? Desplegarlas directamente. Sí, Y depende de lo que hagas después, pero por ejemplo, una cosa es no tener un testing y no tener presionado. ok, ok. Está bien, pero acá lo estamos pensando un poquito más desde el lado de un gran server, ¿no? Una cosa es, nosotros en nuestras laptops tenemos el hardware y sobre ese hardware tenemos un sistema operativo y ahí tenemos las aplicaciones. ¿Sí? La Profe, realidad es que no tenemos nada virtualizado. te referías a la virtualización, digamos, en contraposición a desplegarlo sobre el sistema operativo propio del hardware. Exactamente. Sí, Tenían muchas computadoras dentro de una. exactamente. Acá está este grafiquito acá que lo muestra. Claro. De alguna forma, en las laptops se puede hacer también. Claro, eso serían las máquinas virtuales, entonces. Claro, las máquinas virtuales. En una laptop uno lo puede hacer también, uno puede virtualizar. Habitualmente es como que no lo termina haciendo, excepto para determinadas pruebas. Pero la virtualización en los servidores grandes, imagínense servidores
grandes, digo, de gran capacidad, que uno puede empezar a virtualizar y de alguna forma un gran servidor, podemos ver como uno, dos, tres, cuatro servidores virtuales, ¿sí? 4, 5, 6, 10. ¿Sí? ¿Qué vamos a lograr con esto? Que cada una de estas máquinas uno accede como si fuese una máquina distinta y se virtualiza, es decir, está aislada, ¿sí? de otra máquina como si fuese un hardware distinto. Entonces, a través del software logramos virtualmente crear nuevos servidores distintos. ¿Sí? Optimizar el Pensemos, uso del hardware. Exprimir el optimizar, hardware para optimizar el obtener uso del el mejor hardware. rendimiento. Pensemos en beneficios de esto. Ahí comentó Sebastián, uno dijo, bueno, ok, em, ¿Y por qué? La instalación más optimizar el uso del fácil, hardware, eso es uno. ¿Qué más? la instalación Y más fácil, porque uno puede replicar la misma configuración en muchas máquinas y si no en el hardware tiene que meter CD, meter todo así como, bueno, en su momento, ¿no? Un tema de espacio. Exactamente, ahí voy a ayudar, ahí voy a complementar eso de Álvaro porque si quieren como de las primeras que uno ve. Cuando uno virtualiza una máquina, cuando es una máquina virtual, esto es una máquina virtual, uno puede tener una imagen de esa máquina virtual y puede empezar a crearla y matarla mucho más fácil, ¿no? De repente yo necesito una máquina virtual que tenga configurada toda una aplicación, ¿no? De hecho, nos pasa con nuestra laptop, ¿no? Uno le da una laptop nueva y empieza a configurar una, le quiero poner a mí me gusta tal browser, me gusta Firefox, me gusta Chrome, me gusta el que me gusta, bueno, y así uno lo va haciendo desde de la parte más, si quieren, doméstica de uno. Bueno, uno puede tener tranquilamente una imagen de cómo le gusta a uno configurar su máquina, va y la despliega dentro de su laptop. Bueno, a nivel servidores, termina siendo lo mismo. Si yo tengo un servidor que es un servidor que tiene una base de datos, por ejemplo, bueno, y si ya tengo toda esa imagen creada, puedo desplegar un servidor virtual con esa base de datos, ¿no? Y si por alguna razón necesito otro más, ¿se acuerdan del load balancer? Creo otro lado. Y si necesito otro más, creo otro lado. Todo con la misma imagen, todos iguales, dos clones, ¿no? Acá cuando yo le decía antes que empiezan a crearse los clones y que vamos a ver diferentes tipos de clones, esto es un tipo de clon. Creo uno, creo el otro, creo el otro, creo el otro. Si necesito más cómputo de lo mismo, creo otro clon. ¿Qué le voy a poner acá arriba? Sistemas operativos. Sí, pero si está bien, Para que se ahorra carga. el load balancer. Si Mm. yo voy a replicar siempre la misma aplicación porque necesito atender más pedidos, arriba va a tener un load balancer que le va a mandar un pedido a uno, pero otro pedido a otro, otro pedido a otro, otro pedido a otro. Entonces, con esto que comentás de la virtualización, en cierta forma, si escalás verticalmente, podés terminar escalando horizontalmente de esta manera. Sí, sí. Si vos escalas verticalmente, podrías hacer como un híbrido entre las dos formas de escalar, en ese sentido. Bien. ¿Qué más? Hablamos de las ventajas de Sería la... un escalamiento lógico en lugar de físico. ¿Cómo, cómo? Que sería un escalamiento lógico en lugar de físico. Escalamiento lógico en lugar de físico, exactamente. Entonces vamos a hacer un raconto de los beneficios que dijimos. Por un lado, dijimos de optimización del uso del hardware, ¿sí? Em, por otro lado, hablamos de escalabilidad, ¿sí? Obviamente que acá viene la simplificación también, ¿no? De esa escalabilidad. ¿Cómo se simplifica? ¿Sí? Porque empiezo a recrear las máquinas virtuales. Acá hay una Claramente. forma, un poco, háganse de cuenta que agarramos ahora un servidor, ¿no? Y nos metemos adentro, ¿no? Y vemos las capas dentro de ese servidor. Entonces, Perdón, primero, cuando dijiste, dale. perdona, que te interrumpí. No, Cuando no, y aparte habías hablaste levantado la mano y no te di la palabra, perdón. no, Te vi cuando después se me pasó. cuando hablaste de beneficios de la virtualización, justo me iba a decir algo de esto, pero vos podés instalar en diferentes sistemas operativos para darle uso a aplicaciones con cierta compatibilidad o no. Un Linux, no sé, Windows,
sistemas operativos mucho más viejos, compatibles con sistemas diseñados con arquitecturas viejas. Bueno, para eso también puede servir la virtualización. Exactamente, ahora lo vamos a ver en esto. Gracias ahí por darme un poquito el pie. Háganse de cuenta que acá estamos metiéndonos dentro de un servidor, ¿no? Que podría ser también la computadora de una computadora de ustedes, ¿no? Digamos, de alguna forma un servidor es una computadora con más capacidad. Entonces, está el hardware real, ¿sí? Sobre el hardware real, por lo general hay un sistema operativo, ¿sí? Y después están las aplicaciones con lo corre. Ahora, en este caso, ¿sí? En el caso de virtualización está el hardware real, ¿no? Esto es una máquina con procesador Intel, ¿sí? Después está el hipervisor, el sistema operativo es el hipervisor, y el hipervisor lo que va a hacer es que nos permite construir máquinas virtuales adentro. Fíjense que acá empieza a aparecer de nuevo hardware, sistema operativo, aplicación, ¿sí? Porque básicamente lo que hacemos al virtualizar es crear estas máquinas, ¿sí? Virtualmente. Entonces ahora, si yo ingreso después a esta máquina, yo salvo que haga o algo, empiece a investigar bien, no me doy cuenta si es una máquina virtual o estoy haciendo si la máquina está corriendo sobre el hardware. Esto, digamos, está trabajando. Y acá lo que decíamos, lo que recién comentaba Leandro, yo podría tener esta máquina virtual acá, este sistema operativo, ¿qué podría hacer? ¿Qué sistemas operativos conocen? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué sistemas Sí, un operativos conocen? Windows, un Linux. Windows, Mac, Android. Sí, Linux, Mac Mint. OS. Windows, Linux, Mac, Linux con sus N distribuciones, Unix con sus N distribuciones, etcétera. Bueno, yo acá podría tener tranquilamente esto incluso podría ser un sistema operativo, esta parte que se hipervisó podría ser un sistema operativo, yo acá podría tener acá un Linux y después corriendo virtualmente un Windows acá adentro, ¿sí? O un Linux que sea una versión totalmente distinta, ¿sí? Entonces, lo que nos va a dar esto de tener toda la máquina virtual es que yo voy a tener, por ejemplo, mi Linux con determinado kernel, con determinada distribución, determinado sistema operativo, determinadas software instalado, ¿sí? Así como las aplicaciones. Esto viene todo como el paquete, yo voy, lo despliego y empieza a funcionar, ¿sí? Ya está todo armado de esa forma. ¿Ok? Bien, seguimos. Virtualización lo hablamos un poquito antes, ¿no? Mejor aprovechamiento de los recursos, overbooking de recursos, ¿sí? Mejor aprovechamiento de los recursos es porque yo puedo tener un hardware, ¿no? Que está corriendo una aplicación. ¿Las aplicaciones están corriendo siempre utilizando la misma cantidad de recursos siempre? No, No, si tenés mucha gente que entra a una página web, por ejemplo, un día en particular, ya está trabajando más. Claro, yo tengo una aplicación que prácticamente cualquier aplicación no tiene la misma carga de trabajo a cualquier hora. Yo soy un banco, tengo un home banking y probablemente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde va a ser mi pico. eh, a las 3 de la mañana estar mucho menos cargada. Y así varias aplicaciones. Bueno, si uno está compartiendo dentro del mismo hardware, tiene varias máquinas virtuales, quizá hay una que está al 50%, otra en ese momento está hasta el 20%, ¿sí? Otra está al 10%, después tal vez varía. Ahora lo que terminamos logrando es que este hardware quizá no está un momento del día o 15 horas del día al 5% y el resto de las horas al 60%. Quizá logramos que esté todo el tiempo al 40-50% de acuerdo a cómo él distribuye el uso. ¿Ok? Y después el overbooking de recursos es que de repente uno empieza a decir, bueno, para simplificarlo, tengo 16 procesadores disponibles y vamos a poner los números más redondos, tengo 10 procesadores disponibles y hago 10 máquinas y a cada una le pongo 2 procesadores. Bueno, ahí estoy haciendo un overbooking de los recursos, o sea, virtualicé y a cada máquina virtual le di más procesadores de lo que realmente tengo físicamente. ¿Qué puede ser lo bueno y lo malo de eso? y lo Lo malo es malo es que si cuando todos lo llega el llegan a necesitar al momento en mismo que tiempo. todas las máquinas quieran usar los dos procesadores. Exactamente, el overbooking podría tener ese riesgo.
Si todos están al palo, bueno, en algún momento me voy a quedar sin poder de cómputo y se va a caer todo, ¿sí? Entonces, y ahí es donde incluso puedo afectar a otra aplicación, ¿no? Por el hecho de una aplicación y tal vez la otra que tiene un requerimiento de mayor disponibilidad, si las pongo todas en el mismo hardware, puedo llegar a tener un problema. Bueno, más temas a revisar. Virtualización, algunos beneficios, menor consumo de energía por razones obvias, voy a necesitar habitualmente menos hardware, o voy a tener una utilización más eficiente del hardware, menos espacio ocupado, también porque voy a necesitar probablemente menos hardware, menos costo de refrigeración, todo esto es una es consecuencia del otro. Mejora los tiempos de producción y algunos programas de virtualización, el más conocido, típico es VMware, pero bueno, pues no es el único software de virtualización que existe. Bien, ¿dudas con esto? Acá lo seguimos viendo un poco más en otro gráfico que es una visión bastante similar, pero acá estamos viendo tres, si quieren, hardware. Cada uno de nuestros hardware está virtualizado, ¿sí? Acá cada uno, simplificando, tiene 3 máquinas virtuales, ¿sí? Y lo que se muestra acá es que todas van contra un mismo servidor storage, ¿sí? Porque todos pueden estar trabajando sobre lo mismo, ¿sí? Una aplicación que esté distribuida. ¿Ok? Containers. ¿Quién sabe? Escucho de containers, Docker, Kubernetes. Ahí que pongan, si quieren, en el chat. Algo de Docker. Algo de Docker. Algo Toco de de Docker. oído. Toco de Ian Boris. Medio complicado de entender bien a fondo Docker. O Oh, container. ok. Los contenedores son como, parecen máquinas virtuales, pero están atados al sistema operativo en el cual corren. Si yo tengo un Linux corriendo, no puedo hacer Docker de un Windows porque no tengo los componentes. Entonces, por ejemplo, para correr Docker de Linux en Windows, tengo que instalar una máquina virtual de Linux para poder levantarlo. Esa es la característica que tienen. Comparten partes del sistema operativo para correr. Eso ahorra mucho espacio y recursos. Bien, vamos a meternos igual, vamos a ver si lo vemos en términos prácticos de para qué, de cómo uno utilizaría los containers. Básicamente acá salgamos del ambiente de IT, ¿no? Y lo que hablamos de los contenedores, ¿no? ¿Qué son los contenedores en la vida real, ¿no? Los que vemos en donde, en el puerto, ¿no vemos los contenedores, ¿no? En la vida real esos son los contenedores que uno ve. Antes de la existencia de esos contenedores, si uno quería transportar algo en un barco, en un tren o en el medio de transporte que sea, tenía que empezar a adaptar, ¿no? Lo que quería llevar al barco. Acá están los diferentes medios de transporte, un camión, un tren, un barco. Y bueno, si quiero llevar cada una de estas cosas, ¿cómo hago para llevarlas de un lado al otro? ¿Qué hago? Adapto, digo, quiero llevar un piano, ¿cómo tengo que atarlo en el tren? ¿No? Entonces, la analogía viene porque lo que se hace es, se utilizan contenedores, ¿no? Que de alguna forma estandarizan la forma de transporte, y después el contenedor va pasando por los diferentes medios de transporte. Pero ya no me preocupa más por dónde voy poniendo, o mejor dicho, la forma en que voy a transportar a lo que quiero llevar, ¿sí? En nuestra analogía, esto empezaría a ser con cualquier tipo de hardware y software, ¿sí? Yo simplemente mm, meto mi aplicación dentro de un contenedor, ¿sí? Y agarro ese contenedor y lo llevo en Linux, lo llevo en Windows, lo llevo en Unix, lo llevo donde quiero, ¿sí? Esto es una de las características. Es un software entonces. Es, es un software, exactamente, es todo por software. De hecho, Docker es un software, ¿sí? Docker lo que nos va a dar es ese contenedor en el cual yo pueda poder crear una aplicación que corre dentro de ese contenedor, ¿sí? La virtualización de aplicación. Actualización de la aplicación, sí.
Ahora, y por eso decía de tratar de verlo en términos más prácticos, ¿no? Lo que termina siendo un Docker, ¿sí? O un contenedor, mejor dicho, si voy a términos más técnicos, viene de cómo están definidos los procesos en Linux, ¿no? Que los procesos en Linux, de alguna forma, se aíslan, ¿sí? Están aislados dentro del sistema operativo. Hay procesos que están aislados y a cada uno de esos procesos uno le puede asignar una cantidad de memoria, una cantidad de disco, ¿sí? Y una cantidad de cómputo, ¿sí? Ahora es un proceso dentro de Linux que yo después voy, hago kill, lo mato y desaparece, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar con ese tipo de procesos? Y por eso este gráfico trata de ser bastante elocuente en ese sentido. Que una cosa es virtualizar y crear todo un sistema operativo, ¿sí? Y otra cosa es solamente un proceso, ¿sí? Al cual le asigno un espacio. Entonces, del lado izquierdo acá lo que tenemos es em, un proceso de virtualización como el que veníamos viendo antes. Y este es un gráfico un poquito distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Tenemos la infraestructura, tenemos el hardware, ¿sí? Tenemos el sistema operativo, tenemos el hipervisor, y acá sobre este hipervisor tenemos diferentes máquinas virtuales corriendo, ¿sí? Cada una con acá dice que es Operating System, pero eso es el sistema operativo. Esto puede ser un Windows, esto es un Linux, esto es un Mac OS. Son diferentes sistemas operativos, ¿sí? Después de cada uno de esos sistemas operativos van a tener las librerías y acá la aplicación. Esta aplicación puede ser un CRM, esta puede ser un ERP, esta puede ser cualquier otra, como una página web, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, cuando vamos al esquema de contenedores, ¿sí? Este Docker Engine simplemente tiene la mínima cantidad de funcionalidad para que puedan desplegar. Ven que esto es lo mismo, ¿no? Esta parte, la aplicación 1 y librería, pum, lo estoy poniendo acá, ¿sí? ¿Qué está haciendo este Docker Engine? Está evitando todo lo que es un sistema operativo completo. Es lo mínimo necesario, indispensable para poder correr la aplicación. Para poder correr, este contenedor que tengo acá, ¿sí? Y este es el lugar donde donde acepta que uno despliegue ese contenedor. Luciano, Sí, digo que hoy, digamos, aislás microservicios en contenedores, sin necesidad de sistema operativo ni absolutamente nada. exactamente. Tengo mi microservicio con mi package JSON, acá está todo lo que necesita. Toma, descargate la imagen, no sistema operativo, no recursos para el sistema operativo. Exactamente. Entonces, el contenedor lo que va a tener es la aplicación con las librerías que necesita, ¿sí? Nada Que va a más. ser una imagen que tiene la capacidad de poder correr adentro de un Docker Engine, ¿sí? Que es el que se encarga de correr los contenedores. Con lo cual termina siendo una solución de software, ¿sí? Que lo que hace es evitar tener que virtualizar todo un sistema operativo. Simplemente da em, la plataforma mínima y necesaria para poder correr el contenedor. Sí, hay una Eh, cosa, sí, vale aclarar que los recursos los necesitas igual, ¿no? los recursos necesitas igual, pero necesitas menos recursos. Sí, Está muy buena la pregunta, no sé para quién está hablando. Luciano. Luciano, perdón, no te vi en la imagen. Claro, lo necesitas igual, pero necesitas mucho menos. Por eso yo decía que este gráfico trata de ser elocuente de que un sistema operativo necesita muchas más librerías, quizás totalmente innecesarias, y con un Docker pone lo mínimo necesario e indispensable para poder correr la aplicación, para poder correr el contenedor. Está bien, digo, pero el poder computacional al final del día lo necesitas igual, digamos. Lo necesitas igual, pero lo que pasa es que al necesitar menos, ¿qué va a pasar? Esto lo hago una pregunta. Perdón, antes que me gustaría que ahí tiene la mano levantada Aliocha. ¿Aliocha es tu nombre? Sí, ¿cómo estás, Gastón? No, pero seguí contestando a Luciano, después Bueno, pregunto yo. dale, no te olvides de la pregunta. Em, Ay, me olvidé lo que estaba respondiendo. Eh, Sí, sí, vos vas a tener un ahorro de recursos, si se quiere, ¿no? Respecto
de storage, respecto de memoria, respecto de... Vas a tener un ahorro. Lo o sea, te quiero devuelvo decir. como una pregunta. ¿Qué ventaja le ven a esto en términos de recursos? Y sí, un ahorro de recursos. Un ahorro de recursos. Entonces, por ende, ¿qué va a No hay pasar? 3 sistemas operativos corriendo, No. completos. No hay sistemas operativos Claro. corriendo, por ende, Se si ahorra Plata. acá, Pensá si acá simplemente, consumo. al mismo pensá hardware, simplemente en las 3 al- licencias de los sistemas operativos nomás. pero al mismo hardware, olvidémonos de licencias, al mismo hardware. Hagamos de cuenta que este hardware es igual que este. ¿Sí? Quizá en este corro 3 sistemas operativos y ya estoy y Sí, ocupo mucho sí. más recursos. Y acá, a mismo hardware, voy a poder correr, no sé, 20 contenedores. Porque todo esto te lleva un montón. Entonces, 20 contenedores. Entonces, primera utilización de hardware. ¿Sí? Segundo, quizá más importante, es la capacidad que tengo. Yo le decía que es que si alguna vez ustedes levantaron o mataron procesos en Linux, ¿cuánto tardan en levantar o matar un proceso en Linux? ¿Un kill cuánto tarda? Lo que tardás en escribir el comando. La restancia que no tarda nada, hay que levantar un proceso por lo general también por las características de los procesadores, los procesos son muy Sí, son livianos. rapidísimos. Son livianos, se levantan enseguida, se levantan en cuestión de segundos. ¿Cuánto tardan en levantar? Reinicia la computadora, ¿cuánto tarda en levantar un Sí. sistema operativo completo? No, Windows es Ahora un SSD un tarda desastre. 2 minutos. Está bien, pero igual tarda, 2 minutos. Imagínate, lo estás hablando obviamente en términos de una laptop, ¿no? Pero si es un Servidor. software que tiene un Distinto. servidor, que tiene un montón de cosas, puede tardar 5, 10, 15 minutos, ¿no? Sí, pero además es un servidor corres cosas, entonces tenés que reiniciarlo y tienen que correr de vuelta las cosas y tiene que Claro, arrancar entonces si todo. vos tenés un pico de demanda, ¿cuánto tardas en reaccionar? Y tarda. Quizá Claro. tenés que estar, el día anterior tenés que decir, bueno, a las 9 de la mañana van a venir muchos clientes, arranquemos a las 7, 8 a levantar servidores, ¿no? Em, muy poca capacidad de reacción. Bueno, ahora sí, Aliocha, dale. Y ahí te quería consultar sobre la utilidad de uno y otro. ¿Me puedes dar un ejemplo de cuándo usas uno y cuándo usas otro? Yo entiendo que si necesito muchas aplicaciones, uso lo que estaba a la izquierda, la virtualización. Pero si necesito por ahí acceder a un recurso, no sé, puede ser lo que sea, un CRM, pero solo por una vez, bueno, no me vuelvo loco, hago el contenedor. Yo lo entiendo así, pero no sé si estoy en lo correcto. No, está bien lo que está diciendo. Hay varios factores, ¿no? Por lo general termina siendo el tipo de aplicación que tenés. Em, a nivel de utilización si fuese a igual dificultad para crear la aplicación, ¿no? Y sin restricciones, este modelo siempre es mejor, ¿sí? Porque necesita menos recursos, es más rápido de desplegar, siempre va a ser mejor. Ahora, no siempre puedo decir este modelo. Ok, eso es lo ideal. Si, Esto como que es lo ideal. claro, ¿Y si no por te qué no quieres puedo decir volver ese modelo? loco, ok. Yo soy una startup y estoy Mm, desarrollando una aplicación. Bueno, para este modelo, y por ahí tengo que empezar a pensar empieza a implicar muchos temas de arquitectura, porque te empezás a acercar a los microservicios, tengo que desarrollar microservicios, tengo que pensar la aplicación distinta. Lleva más tiempo hacerla de esa forma, ¿sí? Es algo más sofisticado. Ahora, cuando logras eso más sofisticado, después cuando querés escalar, vas a escalar mucho mejor, ¿sí? Ahora, si vos tenés que hacer algo muy rápido, tengo que sacar una aplicación, soy una startup, tengo un mes, me dieron un mes para desarrollar la aplicación, y quizá no te puedes armar toda esta arquitectura y microservicios, todo. Haces un gran monolito, lo metes adentro, lo virtualizás y listo, ¿sí? Em, entonces termina siendo más un tema de la ecuación entre tiempo, ¿no? Dinero y calidad, ¿sí? No vas a tener nunca las tres, ¿no? Como el triángulo, ¿no? El triángulo de... sí, no vas a tener nunca las tres. no Bueno, te tenés que ver restricción. qué priorizás y también qué te permite, ¿no? Porque quizá voy a hacer una aplicación de cero
en la nube con todas las herramientas de inteligencia artificial para generar código, esto es mucho más fácil de hacerlo. Claro, Hay ok. que hacerlo, pero estás empezando la aplicación de cero. Ahora, ¿cuántas aplicaciones empiezan de cero? Algunas sí, muchas otras no. Ok, depende de si quieres usar una bici o Depende de no. dónde estás. Entonces no es que hay un caso diciendo acá depende de dónde estás. Cuando se habla de aplicaciones cloud native, y cloud native están más de este lado. ¿Sí? Esto muchas veces está muy relacionado esto con los famosos monolitos y los famosos Claro. microservicios. ¿Sí? Hay una relación muy estrecha, digamos, de que esto por lo general también se está pensado en microservicios, pensado en aplicaciones más chicas, ¿sí? O funcionalidades más acotadas. ¿Sí? Ok, La tenés que pensar distinta la aplicación. ok, muchas gracias, ¿eh? Ahí no olvidemos, digo, que todo aquello que hagamos en la nube, profe, estamos partiendo de una máquina virtualizada. Ah, sí, a ver, en realidad también. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, a ver, esto para no agregarle complejidad a esto, pero en realidad lo más probable que uno tenga es como una gran máquina virtual, exacto. un sistema operativo virtual y acá adentro todos los contenedores. O sea, todo Exacto. esto es como meter todo esto acá adentro. Sí, es Ujú. así. Así funciona más en la realidad, pero uno no deja de comparar un poco los dos modelos, ¿no? Porque la virtualización después termina siendo más una forma de operar toda la infraestructura. Sí. ¿Ok? Bueno, y cerrando un poco la clase de hoy, ¿no? En rápido aprovisionamiento de minutos o segundos, sin máquina virtual, minutos, contenedores segundos, uso eficiente de recursos, menos storage, mayor portabilidad, ¿sí? Time to market, porque por esto que decíamos, tengo un pico de demanda, empiezo a desplegar contenedores, tengo un amigo mío, colega, que habla de los contenedores como los minions, ¿no? Empiezo a multiplicar minions, aparecen por todos lados, ¿no? Son todos más o menos iguales, o iguales en realidad los contenedores. De repente no necesito más, plum, desaparece en la mitad, ¿sí? Y así los contenedores tienen ese manejo mucho más flexible, ¿sí? Pues son más livianos y más lo que decimos en segundos se pueden prender o apagar, ¿sí? Bien, Profe, agrego sí, algo. dale. Un tema importante, el tema de la aislación también, ¿no? Que si un contenedor se cuelga o se rompe, no afecta al resto, ¿no? Lo puede matar. Totalmente. Se cuelga a un contenedor, lo mato y creo otro. Ni siquiera me pongo a arreglarlo, ¿no? Como, por eso lo de los minions, bueno, saco uno, pongo el otro, todo, listo. Eso es un poquito el formato. ¿Bien? De hecho, se dice que los contenedores nacen para morir. Bueno, no lo he escuchado, pero sí, eso sí, está muy bien. Claro. Sí, y así, perdón, voy a cerrar con esto. Antes le decía lo del load balancer, ¿no? Y los clones que se van creando y los diferentes tipos de clones. Antes hablábamos de clones de máquinas virtuales, ¿no? Creo un clon de toda esta máquina, creo otro clon, otro clon. Bueno, ahora estamos hablando de clon de los contenedores. Esto es mucho más fácil, mucho más liviano. Entonces creo un clon, otro. Tengo el load balancer arriba, aumento mi capacidad, multiplico mi capacidad mucho más rápido que con las máquinas virtuales. Y entonces estamos hablando también de clones, pero acá de contenedores clonados. Entonces esos contenedores clonados, si necesito aumentar mi capacidad porque tengo una demanda muy alta, lo puedo multiplicar rápidamente. Ejemplo de aumento de, dígame, a ver, ¿quién rápido me dice un ejemplo de demanda no esperada y que escala rápidamente? O esperada o no esperada, puede ser un poquito Black de Friday. Black Friday, demanda, boom, empieza a aumentar. Pero, O que saca una promoción, quizás Black Friday por ahí es un poco esperado, pero a veces se espera algo y viene mucho más. Bueno, ahí tengo que empezar a escalar. Creo que Boris iba a decir algo. Eso serían las réplicas automáticas, ¿no? Que se pueden hacer. Claro. Claro. Y también puede ser que sacamos una promoción y de repente vino mucha más gente de la que esperábamos.
o sale a la venta algún producto nuevo que la gente lo estaba esperando, ¡boom! Empieza la demanda. Bueno, También puede ser un ataque. también puede ser un ataque, bueno, sí, pero si tienes un ataque tenés otro problema. Este, que la idea es que lo pueda detectar y no escalar. Pero también puede ser que uno soporte un ataque mucho más de lo que lo soportaba antes. Mi, Igualmente, bueno, cons- los ataques también, el ataque lo tenés que detectar de otra forma y salir de ahí, digamos, ¿no? Pero mi es, consulta iba a ser esa, justamente cuando hablabas de una demanda inesperada, quizás yo, digamos, yo pensaba que un Black Friday, esas cosas, uno lo espera, y pensé que te referías a ataques, pero no, claro, los ataques en realidad van por otro lado. el ataque, digamos, así Eliminación de servicio. como la elasticidad de la infraestructura con los contenedores, todo va avanzando con el tiempo y cada vez hay más capacidad de procesamiento y todo para soportar demandas inesperadas, los ataques también. Entonces, si todo escala, el ataque también puede escalar, entonces tienen que terminar saliendo por otro lado en esa detección y ahí están todos los temas de networking, WAF, bla, 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 que, que se pueden utilizar, pero En los conceptos que mostraste antes de redes y seguridad había uno que era dos, que creo que es justamente seguridad contra este tipo de ataques. claro, tenés el WAF, Denegación de servicio. los ataques de denegación de servicio, bueno, ahí, eso ya todo es otra temática, ¿no? Em, pero bueno, sí, viene por ahí. Bien. Bueno, esta es un poco la clase de hoy, ¿sí? Lo que quedó un poco que a veces lo doy en esta misma clase, lo de Kubernetes. Em, pero bueno, vamos a ver si hacemos un espacio y la próxima clase lo vemos. Va a estar relacionado con esto. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera consultar algo de esto antes de irnos? Personalmente, la verdad, súper interesante la clase de hoy encima. Bueno, gracias. Me alegro de que Sí, adhiero. se haya Mm. gustado. Espero que Ahí me sé que el sacó tema. las dudas que tenía. ¿Cómo? A mí me sacó las dudas que tenía de algunas Bueno, cosas que voy y escuchando. sé que el tema de contenedores es, por eso yo dije vamos a tratarlo en términos lo más práctico posible, porque entiendo que tiene su complejidad, pero Vuelta, claro. para efectos de esta clase, no solo de esta clase, ¿no? Porque nosotros nos buscamos. No, llevarnos, Para profe, efectos de- digamos, hoy un poco estás describiendo en cómo se trabaja hoy en las empresas, digamos, ¿no? Con esto de Docker y el despliegue de contenedores Los Kubernetes. así se trabaja hoy, digamos. Claro, esto para que cuando ustedes, los que se empiezan a rozar, algunos ya tienen lo tienen hoy. Bueno, no, lo que pasa es que esto no escala. Ah, no escala, ¿y por qué no escala? Ah, y está con contenedores, sí. Ah, bueno, los contenedores escalan, no escalan, ¿cómo lo hacemos? Que pueda, que en ese diálogo lo puedan entender. Ah, necesitamos recursos. ¿Qué tipo de recursos? Para escalar, ¿por qué hay que escalar? No, lo que pasa es un gran monolito. Ah, es un gran monolito. Entonces la única forma de escalarlo no puedo escalar. Un monolito no puedo tener dentro de un contenedor. Esto son cosas livianas. O como poder puedo, como dijo antes Boris, sí, como poder puedo. Todo se puede en esta vida. Es como, es como meter un cuadrado dentro de un círculo, digamos, no tiene Ahora mucho se está sentido. hablando de, que no sé bien a qué se refiere, mucho de monolitos modulares como una suerte de tercera instancia, ¿no? Tenés monolitos, después vinieron los microservicios, y hoy la verdad que también hacemos casi microservicios para cualquier cosa, profe, ¿no? A veces se nos va la mano también con Ujú. eso. Y hoy se habla de monolitos modulares que no sé qué es. Mira, no, lo que me imagino que es, ¿sí? Bueno, no sé si lo escuché, no sé si lo escuché como algo nuevo. Yo lo que escucho hace bastante tiempo es del monolito ir rompiéndolo en módulos. De hecho, la forma de salir de monolito para ir a microservicios, Partiéndolo yo siempre en lo pedazos. recomiendo, lo recomiendo el podcast Escaladores, que es el podcast de los fundadores de Mercado Libre, si alguno no lo escuchó y le interesa que lo escuche. Eh, no lo cuentan tan en detalle, eh, pero sí cuentan el momento que Mercado Libre, como gran parte de las startups, empezaron con un monolito. Claro. Y en un momento no escala más el monolito. Vos estás acá No, y que cada cosa que te quieres hacer, tocas algo y se te empieza a romper todo, todo. o gastas muchos recursos, porque hay muchos otros temas acá que se empiezan a desprender de por qué esto es una arquitectura mucho más dinámica y escalable que esto, que tenés todo pegado. Pero
nada, sin meternos tanto ahí, empiezan a decir, bueno, ¿cómo rompió Mercado Libre el monolito? Yo soy amigo de uno de los chicos que estaba ahí, bueno, te lo cuentan, digamos, de cómo tenés que empezar a sacar un módulo, romperlo, sacarlo, empezar a transformar en microservicios, ¿no? Esa es la parte que yo creo que se refiere a la modularización del monolito. Que empieza a sacar una parte, no sé, la parte de el carrito de compras. Bueno, el carrito de compras, ¿cómo lo saco como un monolito? Bueno, lo tengo El que empezar client service. ¿Cómo le empiezo a sacar? Claro, ¿cómo saco esta Claro. parte? Y bueno, la tengo que sacar y ahí esa convivencia es muy compleja también, No, es pero es como durísimo. empezar porque yo te lo puedo mostrar en un grafiquito, digo, bueno, recorto esta parte y la saco, sí, bueno, hay que recortarla después, ¿no? Em, pero bueno, es un poco la forma. Gracias. Bien. Bueno, por ahí, como le dije, vamos a cerrar vamos a cerrar un poco más temprano. Espero que les haya gustado la clase, a los que Buenísimo. les gustó. Bien, a los que no les gustó y si quieren hacer alguna crítica constructiva, está más que bienvenida, no lo digo en serio. No, Bienvenida. está muy Me bueno, mandan profe. un mail y me Está dicen, bueno. mira, esto la verdad acá, o si no entendí nada, vale todo, no tengo drama. Bueno, gente, Buenísima, profe. bueno, gracias. Chao, profe, hasta luego. Muchas gracias, Buenas profe. noches. Buenas Chao, noches. chao. Hasta luego. Buenas noches.